ha sido muy rápido eso. En otras lenguas ha sido más lento y ya están haciéndose traducciones. Y entonces, enhorabuena, María, que la editorial ha podido lanzar la edición en español desde el 7 de abril de este año. Bueno, seguimos, pero primero quiero darte la palabra a ti y seguimos luego, claro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En nombre de la editorial Alfaguara, gracias por haber venido y muchísimas gracias al Instituto Goethe por acogernos esta noche tan especial en este acto conmemorativo de Günter Grass. Y bueno, un año después de su muerte, el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias, está más vivo que nunca, y como prueba de ello es este libro póstumo maravilloso que muestra su talento como prosista, como poeta, como ensayista, como pensador de nuestro tiempo, y que Alfaguara se enorgullece de sumar a su catálogo, completando toda la obra de Grass en Alfaguara, desde El tambor de hojalata, pasando por Años de perro, La rateza, Pelando la cebolla, El rodaballo, De Alemania en Alemania, La caja de los deseos, todos ellos en Alfaguara traducidos por Miguel Sáenz. Y qué mejor modo de homenajearlo y de recordarlo que tener hoy con nosotros a Juan Cruz, a Miguel Sáenz y a José Luis Gómez. Juan Cruz, gran periodista y escritor, modelo de editor para aquellos que continuamos con su legado en Alfaguara, fue el editor de Grass y además su gran amigo. Miguel Sáenz, Premio Nacional de Traducción, académico de la lengua, y nada menos que el responsable de llevar al castellano toda la obra de Grass, incluida De la finitud. Y ambos, Miguel Sáenz y Juan Cruz, harán memoria de la vida y de obra de Grass. Y como cierre, por último, José Luis Gómez, gran actor, director teatral, nos traerá la voz de Grass al leer unos pasajes de La finitud. Muchas gracias a todos y con ellos los dejo. Tenéis que saber que María también es autora literaria. No solamente es directora literaria de Alfaguara, pero también escribe libros ella. Voy a ser un poco el hilo conductor de esta noche y enseguida me gustaría agradecer a Juan Cruz, que va a ser el primer ponente de esta noche. Juan Cruz no solo ha aprendido alemán en el Goethe-Institut aquí de Madrid, pero ha sido, como lo ha dicho muy bien María, un confidencial de Günter Grass. Además, es una casi casualidad o no, que la última entrevista que ha hecho Günter Grass ha sido la entrevista que conocéis todo en El País de abril del año 2015, ha hecho Juan Cruz con Grita Lobser, que ha ayudado, los cursos del Goethe ya estaban muy lejos, y entonces Grita ha ayudado a traducir esa entrevista con Günter Grass. Enseguida te pido, Juan, contarnos tu relación con Günter Grass y transmitir esa fantástica relación a nuestro público. Gracias. Muchas gracias. Ya me gustaría haber aprendido alemán, porque es una lengua que adoro, por la literatura, por la música, por la poesía, ¿no?, que subyace en todo lo que, en toda la prosa, por ejemplo, de Grass. Yo creo que en Grass late a la vez un poeta y un niño. Yo sentía ante él la impresión de estar hablando con un niño. Tenía gestos de muchacho y, a pesar de ese carácter del que él mismo se burla en De la finitud, ese carácter hosco que se acentúa al final de su vida con esa cara de ogro que tiene un solo diente, como
se señala en su propio autorretrato dibujado en el libro, él era una persona con una sensibilidad que era previa al mundo adulto. Yo creo que él tenía sobrepuesto un adulto. Cuando le entrevisté con Grita el año pasado, yo le pregunté si él sentía que era Oscar el protagonista del Tambor de Hojalata, y él me dijo que sí. Günter Grass no hablaba accidentalmente, no decía, al contrario que mucha gente pública, no decía lo que tú esperabas escuchar, lo que él sentía que esperaban los otros que dijera. Había como, y hay otro escritor que me ha dado esa misma impresión, que es John Berger, como que hubiera una máquina de ideas o de memoria dentro de su mente, tratando de buscar la palabra adecuada, incluso la gestión adecuada de su memoria para decir la palabra justa y para decir la definición justa de sus propias creencias o de sus propias actitudes. Y en este caso él dijo que sí. Si uno lee con cuidado y con generosidad, que creo que son dos elementos importantes de la lectura de ese libro, Pelando la cebolla, y uno se fija en aquello en que se fijaron tantos para denostarlo cuando apareció ese libro, uno ve que hubo un momento de su adolescencia en que ese carácter de niño que miraba el mundo como si el mundo se fuera a parar en su infancia, ese carácter se rasga. Él va al frente, él le presta su cuerpo a un adulto y ese adulto sigue con él hasta el final de sus días. Pero al final de sus días, cuando él tiene que reflexionar sobre su vida, es Oscar quien lo simboliza. Y no lo simboliza como una metáfora del siglo, ni como una metáfora de la época que vivió, sino una metáfora de sí mismo. Él quería haber sido aquel niño que rasga los espejos gritando. Yo vi a ese niño muchas veces en mi relación con él. Él, obviamente, con otros gestos, desmentía ese aspecto aniñado de su alma. Aniñado dicho no en sentido peyorativo, sino en sentido literal. Él regresaba a la niñez en momentos de su vida diaria. En el propio libro de la finitud, que trata de expresar lo que un adulto absoluto, es decir, un viejo, contempla desde esa estatura de la edad, está también el niño. Él se fija en algunos elementos que le devuelven a la vida natural, a la vida del juego. Aparece el abuelo con los nietos, comiendo almendras tostadas, recordando con melancolía, si no nostalgia, lo que sucede con la dentadura de los viejos, con la dentadura de los niños, los helados, la risa de los niños, las preguntas de los niños, las bromas que los niños hacen con la máquina de escribir que ha envejecido con él como si fuera una amante. Y ese Grass yo lo he visto también con los niños. Yo recuerdo
cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, el Premio Nobel de Literatura es como un termómetro de la edad de la gente. Si me disculpan el excurso, a Cela lo envejeció, el Nobel, a Gabriel García Márquez lo extrañó y a Günter Grass lo volvió niño, nieto de sí mismo. Hay un libro suyo que María ha citado antes, que es La caja de los deseos. Es así, ¿no? En el que él se reúne con sus hijos y con sus nietos para recuperar la edad, como si estuviera siempre buscando un regreso a ese niño que se interrumpió en la Guerra Mundial. Y en Estocolmo estábamos a mediodía, hacía un sol nórdico, hacía un día precioso, y estábamos en el Gran Hotel. Y todos los periodistas, yo entonces ya era otra vez periodista, los invitados, todo el mundo estaba de sport, esperando a vestirse con las galas oscuras de la noche, y de pronto apareció Günter Grass vestido con el smoking o el chaqué o como se llama, el frac reglamentario, y con su pipa, caminando por todos los rincones del hotel como si fuera un niño buscando a otros niños. Y yo me acerqué y le dije: ¿qué haces vestido así a una hora tan extemporánea? Y entonces él me dijo: aquí estoy para ver si mis nietos se ríen de mí. En este libro, él se ríe de él. Él es el nieto riéndose de él. Cuando en Alemania se produjo aquel enorme caos en torno a Pelando la cebolla, libro que había corregido en Madrid, en lo alto de una pensión que habían acomodado para él, donde él construyó una especie de estudio extraordinario en el que había diseminado como cuadros las páginas de Pelando la cebolla, y él iba como quien trabaja en una partitura, corrigiendo esta página, luego aquella otra. Lo hizo con una ilusión enorme, como si en efecto se fuera a encontrar con él y se fuera así a disminuir su edad, a parar el tiempo. Bueno, pues ese libro, cuando apareció en Alemania y la prensa alemana o cierto sector de la prensa alemana aprovechó para poner de manifiesto algo que por otra parte él ya había contado muchos años antes sobre su participación en la guerra, él recibió un impacto como si lo hubieran desnudado en medio de un campo de concentración. Y se recluyó en Faro. Y yo fui con la editora de Alfaguara entonces, Amaya Lescano, y con Juan González, a verle, como si quisiéramos levantarle el ánimo, como si quisiéramos que él recuperara la confianza en sus amigos y tuviera una conversación distinta. A él entonces lo calmaban, como cuando tenía tiempos más felices allí, la contemplación de las estrellas con sus nietos y con sus hijos en la azotea de la casa de Faro. Aquí en este libro, él evoca de nuevo lo que significaba esa casa para él, ese momento en el que él recuperaba el tiempo y lo achicaba, lo aniñaba. Recuerdo cuando obtuvo
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que fue casi contemporáneo de la concesión del Nobel de Literatura. Günter Grass se tomaba muy en serio todas las cosas. Todos los días leía un periódico al que alude aquí irónicamente, un periódico conservador alemán, un importante periódico alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que él no podía dejar de leer ni un minuto de su vida, todos los días de su vida. Era como un rito que comparte, por cierto, con Mario Vargas Llosa, que comparte con otros Nobel, como Saramago, como Gabriel García Márquez, escritores que vivían de la actualidad, de la que se burlan de la finitud. Pero la actualidad que le viene con el periódico le perseguía hasta Asturias. Obviamente no era tan importante el periódico, pero sí era esencial. No era tan importante como la fabada, que descubrió allí y que quiso prolongar en Madrid. Entonces, al llegar a Madrid, del viaje asturiano, me llamó aparte y me dijo: Juan, no me lleves con gente, yo quiero ir a donde haya fabada. Y buscamos fabada en Madrid por la noche. Finalmente aceptó que fuéramos a una taberna que se llama La Dolores, que está junto al Hotel Palace, y allí estuvimos simulando que tomábamos fabada porque a él le encantaba comer. Hay otro momento de esas excursiones a la infancia o al fin del tiempo o a la interrupción de la finitud con Günter Grass. Por ejemplo, ese último viaje a Lübeck. Grita Lepsack, que es la mujer de Miguel y a la que le debo algunas de esas entrevistas que le hice a Günter Grass, una mujer con una paciencia delicadísima y una capacidad enorme de extraer de los demás lo más puro que tienen, y que contribuyó a que la mirada de Grass fuera mi mirada o su mirada en lo que escribí luego, ¿no? Grita y yo fuimos a cenar con ellos después. Él estaba, y nosotros también, preocupados por la salud de Ute. Ute, sin embargo, nosotros la vimos con mucho vigor, con una enorme capacidad de contar. Y esa noche solo contó Ute. Y Ute contó cómo se escapó de Alemania del Este en un coche descapotable de un amigo suyo al que Günter Grass en un principio tenía celos. Finalmente fueron amigos, eran una fiesta escucharlos esa noche hablar de aquella escapada que hizo Ute, de lo que para ella había sido la tierra de su infancia y de su juventud, al encuentro de Günter Grass. Y él reía como si estuviera en una película de vaqueros. La risa de Günter Grass, igual que la solemnidad de sus enfados, de su manera de afrontar lo que ocurría en el mundo en ese momento, que era principios del año pasado, era tan pura como la contemplación que un adolescente hace de un abismo. Y su risa era tan pura como la esperanza de un niño viendo que el abismo está lleno de vida. Recuerdo que en aquel momento él estaba leyendo un libro que deberíamos leer para saber qué ocurrió
en nuestro mundo antes de que volviera a ocurrir lo que pasa en nuestro mundo. El libro se titula Sonámbulos, de Christopher Clark, y que narra cómo surgió la Primera Guerra Mundial. Él decía que esa Primera Guerra Mundial, decía Clark, repetía Grass, era el preludio ideológico, la sombra que había detrás de este mundo que ahora nosotros estamos viviendo. Luego nos fuimos a cenar y Ute nos alegró la vida haciendo creer que el regreso a los recuerdos era la posibilidad de vivir un futuro mejor. 20 minutos me dijo que estuviera y ya más o menos están haciendo. Con lo cual, ahora mismo voy a evocar algo que me parece entrañable y que es una casualidad. Los grandes escritores como Grass, como Cortázar, como García Márquez, como Thomas Mann, hacen que el azar llegue en su momento determinado a nuestras manos. Y ayer, la hija de Max Aub, Elena Aub, me mandó un mensaje misterioso como era Max Aub y como es ella, el que me decía: vas a estar en el acto de Grass, te ruego que recuerdes a Max y lo que Max dijo en Bellas Artes, México, en 1966, cuando se presentó allí el tambor de hojalata. Grass tenía 40 años y presentaba allí el libro que lo simboliza absolutamente. Estaba viviéndose hace más de 40 años una situación también preocupante en el mundo. Hoy, la nieta de Max Aub, Teresa, me envió esos folios que están aquí. Han tenido que ampliar la letra y es la máquina de escribir de Max Aub. Les voy a leer el principio y con ello acabo, para que vean ustedes lo que es la vida. Presentación de Günter Grass, Palacio de Bellas Artes, junio 1966, hace 50 años. Nunca ha estado el mundo, ni con los hunos, con H, ni con los turcos, ni con los árabes, bajo tales amenazas de destrucción como hoy. Nunca tan cerca de una posible catástrofe, ni hemos estado tan cerca de la muerte, aunque uno puede creer con cierta razón que México, en esto como en tantas cosas, está aparte. Pero importa para quien tenga cierto sentido de la responsabilidad del hombre y sepa hacer sonar su tambor para pregonarlo, como lo hace con todas sus fuerzas este hombre. Jamás sabiendo tanto, supo menos el hombre. Ya no hay paraíso ni infierno para indicar algunos caminos seguros para quienes crean en señales divinas, ni hay ya ideologías, según declaraba esta mañana Günter Grass. No es cosa de alegrarse, y menos los de mi edad, que conocieran otros tiempos, otras creencias y vieron sus muertes violentas. Este que ven aquí, de tipo norteño y de la familia de los coroneles, aunque tal vez le falten unos centímetros, bigotón y famoso, es, tal y como lo dicen los programas, Günter Grass, novelista, poeta y dramaturgo. No tiene todavía 40 años, es de la generación de Carlos Fuentes, para que aquí todos nos entendamos. Nació en Danzig, de padre alemán y madre polaca, y allí se ha quedado tocando su tambor de hojalata, redoblando y redoblando, hasta que fue oído en y por todo el mundo. Max Aub. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por ese homenaje muy personal
pero también global, yendo hacia México y mirando un poco cómo el tambor de hojalata ha sido recibido en México. He mirado la historia del Goethe-Institut de Bruselas, que conozco, y allí de verdad ha estado en 50 años 6 veces, que es mucho. Y ha estado en India. Es el autor que ha visitado India más que otro escritor. Ha estado muy pocos años antes de su muerte en Istambul y tenía que quedarse en Istambul porque había el volcán de Islandia impedía que, eso fue en el 2010, si no recuerdo mal, el volcán impedía que regresase a casa. Y entonces, como estaba ya metido allí durante 3 días por lo menos, ha tomado toda su energía para hablar a los estudiantes. Eso era su favorito, hablar a estudiantes jóvenes, hablar a jóvenes y debatir la situación en Turquía. Y se ha encontrado con Orhan Pamuk, claro, para deciros que para el Instituto Alemán, como lo decís aquí, es, yo creo que el autor, uno de los más importantes, sino el más importante que hemos tenido como amigo, como acompañante en nuestro trabajo cultural, que estamos haciendo desde el 51, como sabéis, en muchos países. Y una anécdota más, la última, es que antes de pasar a la obra que ha salido hoy, ahora, es que en el 77, ¿os acordáis que el grupo Baader-Meinhof teníamos tiempos difíciles ya en los años 70, como sabéis, y en el 77 hubo la liberación del avión Landshut en Somalia, y entonces toda la prensa europea, toda la prensa, quizás no la Frankfurter Allgemeine, pero toda la prensa, Le Monde, El País, toda la prensa decía que no era, cuando la liberación de los rehenes tuvo lugar, ustedes saben que los 4 prisioneros en Stuttgart-Steinheim se suicidaron. Toda la prensa dijo que era un asesinato, y el primer que dijo eso fue Jean-Paul Sartre, que había visitado varias veces a Günter Grass, a los prisioneros, perdón, de la RAF. Y pocos días después, a finales de octubre del 1977, Günter Grass, pocos días después, estuve en Bruselas leyendo y encontrándose con intelectuales, y Günter Grass, y yo he visto los artículos en la prensa belga, Günter Grass dijo: no era asesinato, era suicidio. Solamente para decir, hay miles de historias, pero eso nos ha tocado mucho, me ha tocado a mí. No estaba en el Goethe en el 77, no vais a creer esto, pero es que siempre nos acompaña un acompañante de la vida, literario, político y humano. Bueno, con esa mirada hacia el personaje de Günter Grass que tú has hecho de manera magnífica, muchísimas gracias otra vez, pasamos ahora a la publicación en español del libro de la finitud, y tenemos la enorme tenemos tanta suerte, la enorme suerte de tener aquí el traductor Miguel Sanz, que es traductor de Günter Grass, Peter Handke, de muchos autores alemanes, también en la Real Academia Española. Y vamos a escuchar a Miguel, que nos dice algo sobre ese trabajo de traducción. Buenas tardes. Yo en realidad no quería hablar tanto de mi trabajo de traducción, sino en primer lugar dar las gracias al Instituto Goethe, que desde el primer momento acogió la idea de hacer un homenaje a Günter Grass precisamente cuando se cumple un año de su muerte, el 13 de abril de 2015.
y la labor del Instituto ha sido extraordinaria. Quisiera mencionar muy especialmente a Rebeca Castellano, que ha trabajado para que este homenaje pudiera ser posible. Quiero dar las gracias al Alfaguara. María Faste tuvo el enorme mérito de creer en este libro cuando no era tan sencillo creer en él. Cuando un escritor muere, siempre los editores tratan de publicar hasta la última hoja de papel que ha escrito. Este es un libro que a primera vista se compone de poemas, se compone de dibujos, se compone de ensayos y no es tan fácil. Y María Faste desde el primer momento lo aceptó y el resultado es que quisiera también hablar muy especialmente bien de Laura, que ha sido magnífica, ha hecho un trabajo detalladísimo, cuidadísimo, y a mí me ha gustado mucho trabajar. Y de mi mujer no voy a hablar porque ya Juan ha hablado abundantemente, pero siento mucho que no esté aquí, no puede estar porque está en Berlín en estos momentos, pero ustedes verán, si han tenido la curiosidad de ver algún libro mío, que siempre aparece en la cubierta con la colaboración de Grita Lepsak. Solo en los libros de Grass. En los demás libros nunca aparece porque no me ayuda, pero cuando yo traducía o traduzco a Grass, quiero estar seguro de que no voy a decir ninguna barbaridad y recurro a ella y ella colabora muy bien conmigo. De manera que creo que es realmente una persona muy importante en la publicación de este libro. Por cierto, ahora me acaban de decir de la editorial Steidl de Alemana que van a convocar una reunión en otoño para hablar de este libro los traductores de Grass. Yo les dije, pues too late, my brother, porque ya el libro en español está ya en la calle. De manera que ya es un poco tarde para hablar sobre el libro de Grass. De la finitud es el libro póstumo de Günter Grass que hoy presentamos. En realidad, ese título tan clásico de unas resonancias tan latinas no es exactamente igual que el alemán, porque Günter Grass, su autor, emplea el dialecto de su niñez, que es una mezcla del pruso oriental y el cachugo. Es una variedad y él escribe von Endlichkeit. Yo no sé cómo se pronuncia, pero en un momento al comenzar a traducir yo pensé que sentí la tentación de llamarlo de la finitud, pero luego afortunadamente recapacité y vi que el lector español no iba a comprender por qué Günter Grass en sus últimos días empezaba a hablar una especie de extraño andaluz. Desde hacía un par de años, Grass, que estaba muy enfermo, no podía ya escribir al menos novelas de gran aliento, porque simplemente le faltaban las fuerzas para construir una trama, crear unos personajes, desarrollar una historia, es decir, realizar el trabajo físico enorme que suponía cualquiera de sus novelas, muy bien investigadas, muy bien montadas. Hubo un tiempo, cuando Grass era muy joven, en que se preciaba de que él cocinaba todos los días y hacía el amor todos los días. En su vejez avanzada, Grass se refugia en la poesía, el dibujo y pequeños ensayos, que son los que componen el libro, y que no requieren grandes esfuerzos físicos. Y 3 días antes de morir, como me parece que ya se ha dicho, corrigió todavía las pruebas de este libro. De la finitud es un libro melancólico, pero no triste. Es un libro discursivo, pero nada pesado. Ligero, pero siempre con los pies en el suelo. Günter Grass, que sabe no solo que va a morir, sino que va a morir muy pronto, se despide de la vida, lamentando, eso sí, que haya sido 87 años, demasiado corta. Para mí, en ese libro está el Grass más sincero, más auténtico y con más humor. Se compone, como decía antes, de dibujos, versos y pequeños ensayos, todos relacionados entre sí por una especie de ambiente que yo me atrevería a llamar crepuscular. Los dibujos, hay que reconocerlo, están lejos de ser sus mejores dibujos. Son dibujos a lápiz de grafito que nada tienen que ver con los heroicos grabados de la época del Rodaballo, ni con las ágiles acuarelas de mi siglo, que ustedes pueden ver en la exposición que está allá afuera, ni siquiera con las esculturas de la época de la Requesa. Son dibujos en los que Grass utiliza como modelo simplemente lo que tiene a mano, lo que encuentra en sus paseos por la playa,
los objetos de que se sirve a diario. Una vez se coloca ante el espejo y nos ofrece un retrato sardónico cuando solo le quedaba ya un diente, un solo diente. Pero por lo general dibuja plumas, muchas plumas, clavos retorcidos que presagian los clavos de su ataúd, que al final no tuvo clavos, hojas secas, fruta podrida, esqueletos de batracios o de roedores, pájaros, muchos pájaros despavoridamente muertos, un búho insólito, una ternera inocente que asoma la cabeza por encima de una valla, extraños insectos, un calamar, setas casi pornográficas, caracoles, una mano envejecida a la que acechan unas tijeras, dedos cortados por esas tijeras, pipas, muchas pipas de fumar, sogas enredadas, nidos de pájaros vacíos, ranas y sapos despanzurrados, todo un mundo que se ha acabado o que está acabando. Sus ensayos exigirían un análisis sosegado y es lástima que la lectura que luego seguirá no pueda recoger los más largos porque sería demasiado complicado. Grass repasa, por ejemplo, a los escritores que amó y sigue amando. El Grimmelshausen del Simplicius Simplicissimus, uno de sus eternos modelos. François Rabelais, el de Gargantúa y Pantagruel, que, como dice Grass en un poema, supo burlarse con palabras insolentes del eterno retorno de los censores. O el siempre desconocido, al menos fuera de Alemania, Jean Paul, cuyos chistes, decía Grass, le hacían reír hasta las lágrimas. Y otros como Claude Lévi-Strauss, para los franceses Strauss, a quien Grass rinde tributo y se imagina una visita tardía en la que ni siquiera cita su nombre, pensando, quizá equivocadamente, que cualquier lector culto lo reconocerá si hace una alusión a los tristes trópicos. Grass reconoce la influencia de Strauss en el Rodaballo, en donde Awa, la mítica cocinera de 3 pechos, roba al jaguar divino un trocito de carbón ardiente y lo esconde en su vulva. Y también menciona Grass de pasada a otros muchos escritores, a Hans Magnus Enzensberger, a Paul Celan, si lo decimos a la rumana, Walter von der Vogelweide y desde luego a su amado Albert Camus y su piedra de Sísifo. En el libro aparecen también mujeres que han sorprendido ahora incluso a los más expertos en la obra de Grass, como la diseñadora de la editorial Steidl, Sarah Winter, a la que el libro muy justamente está dedicado, o una, entre comillas, musa no profesional, fin de las comillas, innominada, a cuyo beso Grass, en el primero de los textos, atribuye su nueva vida, como si el hallazgo felicidad, dice, tuviera un nombre repetible. O bien su muy amada Libuse era Libuse Monikova, la fantástica escritora checa en alemán que tuvo en España una fugaz aparición editorial y que hoy está casi olvidada. Grass confiesa, también yo te he querido en vano por todas partes. Y por descontado aparece Ute Grass, la fiel compañera de Grass durante la mayor parte de su vida, su mejor lectora y su mejor crítica. El Grass que todos conocemos no hubiera existido sin Ute. Es una lástima, aunque resultaría demasiado largo, no poder leer los pasajes en que Ute y Günther relatan las medidas que adoptaron para su entierro y su vida en el más allá. Günther y Ute se ponen en contacto con un maestro ebanista amigo y le dicen lo que quieren. Ataúdes a medida, madera de pino para ella, madera de abedul para él. Las dimensiones adecuadas a sus respectivos tamaños. 2,10 metros para ella, 2 metros para él. Grass era bastante pequeñito, cuya caja, sin embargo, será 5 centímetros más ancha para poder acoger a sus hombros. Los dos reposarían en un lecho de hojas que, según la estación del año, serían de distinto color y calidad. Él lo haría desnudo, pero ella no quiso renunciar a una mortaja cosida por ella misma. Y no habría que olvidar meter en los ataúdes un puñado de nueces. Hace ya muchos años, en 1977, Günter Grass escribió
un poema titulado Provisiones de viaje. Un poema que dice así: que me entierren con una bolsa de nueces y mi dentadura más reciente. Cuando algo cruja donde yo repose, tendrán que suponer, es él, siempre él. Los textos políticos en los que Grass no sería Grass son sorprendentemente escasos. Xenofobia, La luz al final del túnel sobre Grecia, Mamá sobre Angela Merkel, Lo que es un hecho sobre el Oriente Medio, y se reflejan sobre todo en un poema titulado Antes de que sea demasiado tarde. Grass quiere dejar el mundo algo mejor de lo que lo encontró y hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva. A mí me impresiona mucho un poema que espero que José Luis Gómez lea luego, que se llama En este verano inflamado por el odio. Fue su último verano y es uno de sus últimos poemas. Y al hablar sobre la escritura, Grass repite una anécdota que había contado ya. En España, un grupo de estudiantes se enteró de que Grass seguía escribiendo en su vieja máquina Olivetti y tenía dificultades para encontrar cintas bicolores. Entonces le regalaron un paquetito de cintas que sin duda, dice Grass, disminuyen de año en año, pero calculo me bastarán hasta el final. Sobre los poemas de Grass incluidos en este libro no voy a hablar porque la voz de José Luis Gómez será su mejor presentación. A veces recogen y explican lo que ha narrado en un ensayo que lo precede. A veces son ramalazos de poesía pura que se cuela en ese libro nostálgico, humorístico y sosegado. Yo solo me permitiré citar el poema más breve, al que acompaña un dibujo de unos pies sobre la arena. Se llama Leer huellas y dice así: a un lado del ribete de las olas voy a mi encuentro de ida y vuelta descalzo por la arena. Muchas gracias, Günter Grass, amigo. Muchas gracias. No puedo imaginarme mejor regalo que el que nos has hecho por última vez. Ahora quisiera agradecer a José Luis Gómez, quien va a presentar una selección de textos de la finitud, y estos textos han sido seleccionados, como no, juntos con Miguel Sáenz, o propuestos por Miguel Sáenz, y luego junto con José Luis Gómez. Como sabéis, José Luis Gómez ahora está actuando, está presentando La Celestina, que empezó a principios de abril en el nuevo Teatro de la Comedia, y eso es un trabajo increíble. Pero a pesar de este trabajo que está haciendo ahora, cada día, salvo los lunes, estaba de acuerdo José Luis de contribuir hoy a esta noche, que es un homenaje a Günter Grass, y ha contribuido con, como lo conocéis, sus personas, también con la ayuda del Teatro de la Abadía, y José Luis Gómez tiene una relación muy específica con Alemania y con el Instituto Alemán, y ha tenido su formación inicial de actor y de director de teatro en Renania-Westfalia, en Bochum, y ha estado muchos años haciendo los trabajos de actor y luego de director.
también se formó en Francia, también se formó en Nueva York, en el Lee Strasberg Institute, pero en Alemania eso era la primera formación, claro, y eso se queda. Y es gran admirador de Günter Grass, no por ser el premio Nobel, pero por ser Günter Grass y por tener ese personaje con tantas contradicciones, que no habíamos hablado de eso, con tantas maravillas, con tantas contradicciones. Y admira Günter Grass, que vive con sus textos. Y eso vamos a ver y escuchar y sentir ahora. Günter Grass, que vive con sus textos, que vive, eso es el último texto, como habéis explicado, que se publicó, pero vive con su obra literaria. Y vamos a escuchar ahora la selección de textos de la Finitud von der Endlichkeit. Soliloquio. Solo con palabras que masticadas decaen, lo escucho y él a mí. Él soy yo y él. Que advierte, propone, miente, llora, ríe. Está de mal humor, finge estar de bueno y me contagia de forma que nos entra una alegría que no precisa motivo, solo una pizca de sal. Guarda silencio. Yo intento persuadirlo. Comunes tenemos amigos muertos y vivos muchos enemigos. Enumero los míos, enumero los suyos. Ahora repasamos mujeres que solo una vez, varias, durante lunas enteras, en la cama, sobre alfombras de pie, pretendimos amar, literalmente, y luego enseguida, mudos. Ahora discutimos, nos insultamos, hasta que él ya no está seguro y borra 3, luego 5 de su lista. Ahora estamos tristes, como tantas veces después. Ahora quiere ser yo y yo ser él, como amigos que no quieren ya odiarse. Nos juramos por enésima vez contarnos mutuamente historias hasta el fin, si es necesario, chistes. En lo que a nuestra muerte se refiere, estamos de acuerdo. Solo lo que en la nada sin amueblar sucede sigue siendo una pregunta perenne. Cuando, inseguro sobre mis pies y por naturaleza crónicamente vacilante, busqué apoyo, pero una estructura verbal de la que quería creer que era firme y para siempre se desintegró entre dientes falsos. Eché mano a esa rama que desde la época de los grabados de Durero se alza nudosa en el cuadro y crece al borde de un abismo sobre el que ahora cuelgo, balanceándome ridículamente, bufón desdentado. Lamento de un viajero que se ha vuelto sedentario. Renunciar a los Alpes con vistas desde lo alto me resultó siempre fácil. Nepal nunca me atrajo. Neuschwanstein es para mí un horror. Caminaba por las playas, solo y con hijos, encorvado paso a paso. Ay, mi Portugal perdido, cómo echo de menos tu costa sudoccidental.
Nunca más, mirando hacia Marruecos, al desierto, fumar una pipa, cansado de Europa. Viajar ya solo con el dedo sobre mapas, sin pasaporte ni equipaje. Dolor otoñal, porque lejos, en los matorrales de alisos, hay boletos naranjas sobre pies blancos. Renunciar es duro, a veces más fácil, pero otras, el lamento mantiene viva la renuncia. Adiós a la carne. Canto, celebro el cuerpo femenino, de flaco a delgado, ampliamente redondo, mala copia de la diosa esculpida en mármol, pronto, sin embargo, arrugado y con venas azules, para que la mano tanteante, todavía con cariño y como adiestrada, sienta los huesos, cuente huesecillos, como si quisiera despedirse de una piel, en otro tiempo tersa como un espejo, y ahora seca y crujiente. Os canto a vosotros, pechos mellizos, todavía jóvenes, con manos tanteantes, llenas, ya maduros, la doble almohadilla para coger la inquietud, también llenos, llamados tetas por hombres que maman, los maltrechos, relucientes de sudor y lamidos por el miedo de que puedan crecer bultitos. El cáncer. A vosotras, bolsas flácidas, colgantes, medio vacías o medio llenas, que sin embargo dejan sospechar lo plenamente rellenas que estuvieron. A todos vosotros canto, pechos, de los que yo colgaba, chupando, nunca harto, agotado, próximo al llanto. Tranquilo, por fin tranquilo, o víctima de la melancolía que nadie sabe de sí, salvo el deseo de estar solo, virilmente triste, solo. Pronto, ronco, le canto a él, el coño, la vulva, el chocho y el caracol en su casita, el refugio desde joven. Ahora sella la fuente. Adiós a él, el manejable culo que bajando por el plano inclinado de la espalda se redondea en dos carrillos como si amaneciera. El sol, el sol. Adiós al pelo, la jungla en donde me retuerzo cautivo. Adiós a las manos, siempre en busca de hoyuelos por descubrir, al retiro, musgo húmedo de rocío y el agujero en el seto. Quedan los brazos y las piernas que me abrazaron, me empiernaron durante siglos. Adiós a la boca abierta, la caverna habitable, el juego de la lengua que conoce reglas y se basta a sí mismo. Adiós a la lenta caída, el ruido elemental cuando de pronto lo que del animal ha quedado se despierta entre estertores, gime ahora hasta que el grito sordo, luego creciente, el grito llevado al alarido va aumentando, aumentando. Adiós a la carne, que cubierta de lana, terciopelo, tafetán, envuelta en bastolino, yace. Demasiados botones, la cremallera se atasca, tela sobre tela, floreada o rayada y seda, negra o blanca, abajo del todo, hasta que finalmente el cuerpo yace pelado y desnudo, todavía femeninamente cerrado, pero apenas tocado, se vuelve carne que respira, la que yo celebro, celebro desde Adán,
hasta que somos una, como allí queda escrito. Durante toda la vida, palpable ya solo en sueños, encanto y maná, carne de la que nací, que deja hambriento de más. No, nada de pin-ups, nada de carne televisiva que rosada promete a todos ser siempre duradera. Naturaleza fundida en forma, como el celebrado, por mí celebrado cuerpo, eternamente rodeado de verde por el suspiro amoroso al que, cuando se detiene mi lápiz, traza líneas delimitadoras, sigue sus redondeces, lo llena de colinas y más allá del horizonte lo nivela y vuelve a ser plano. Arroja sombras y copia paisajes siempre nuevos, castamente deshabitados, cada uno imaginado de distinto modo. Adiós, que no encuentra fin, con su canto que nunca enmudece. Ay, querida, queridísima, en qué concha, en qué oído, susurrado en la arena. Ensartadas estrofa por estrofa, suave hacia atrás, fuerte hacia adelante. Luego monótono y próximo al silencio, hasta que el cuerpo se petrifica, lejos de toda carne. Xenofobia. Cuando millones de expulsados, con escaso equipaje y pesados recuerdos, tuvieron que alojarse a la fuerza en el resto de la patria, muchos lugareños, molestos por la afluencia, gritaron: «¡Volved a donde estáis! ¡Volved a donde estabais!». Pero se quedaron. Y quedó, una vez ensayado, el grito: «¡Largaos de una vez!». Pronto se aplicó a extranjeros que más tarde, mucho más tarde aún, llegaron de muy lejos y hablaban sin que se les entendiera. Se quedaron también y asentados se multiplicaron. Solo cuando los lugareños de siempre se sintieron suficientemente extranjeros, comenzaron también a conocerse a sí mismos en todos los países extranjeros que habían aprendido laboriosamente a soportar su extranjería y a vivir con ellos. Como pasatiempo. Volver a leer lo leído hasta el final. Pronunciar audazmente discursos irritados. Fechar la historia en retrospectiva. Revivir de nuevo palabras borradas. Plantar árboles jóvenes donde la tormenta derribó una vez los viejos. Ver mariposas con los ojos cerrados. Contar con paciencia moscas muertas caídas de los cristales de las ventanas. Masticar recuerdos como chicle en el que queda un resto de sabor. Con adivinanzas y dando vuelta a los pulgares, pasar el exceso del tiempo. Buscar un lugarcito en el cementerio y de vez en cuando engañar al reloj. De niño, junto al borde de las olas del mar Báltico, y con tallas, chapoteaba con arena empapado, haciéndome castillos de altas torres. Apenas listos, rodeados de agua y secados por el viento, se desmoronaban rápidamente. Todos se desmoronaban muy rápidamente.
antes que sea demasiado tarde. Que nadie diga, como con tanta frecuencia, que eso no lo sabía. Ni uno de los justos mudos debe quedar después sin mancha. Que nadie guarde silencio toda la semana y hable libremente el domingo. No queremos levantar nunca más monumentos a víctimas en que antes no se pensó. En el espejo nadie podrá reflejarse sin culpa ante sí mismo. En el antes arraiga en los tiestos de flores la vergüenza del después. Ha pasado y había sido. Ahora desea duración, baila en la cuerda fina y grita al caer aún: mirad, yo sigo. Acelera ahora, detrás, un corredor sin meta fijada, pero cuyo reloj del pie detiene el paso del tiempo de la hora, cuenta los pasos y cada paso dice: ahora, ahora, ahora. Ningún clavo la sujeta, apenas aparece se ha ido, está ahí y desaparecida a la vez, a no ser que ella dé su paso y quite a la hora su existencia relativa. Solo ella, la muerte, está siempre ahí. A ella se le reservan las dos sílabas que en todo momento esperan ser pronunciadas. A nosotros nos toca en medio de frases largas y acorta también el sueño del que duerme. Lo que queda es chatarra de fecha atrasada y una cinta adhesiva en pedazos por cuyos huecos parpadea el futuro, que tampoco sabe hacer nada mejor que decir: ahora, 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 ahora. Balance. Libros en fila, apretados, en cuyos lomos hay nombre, título y mi documento de identidad, válido aún, aunque hace tiempo caducado, estropeado. Ya no sé que yo llenaba de palabras una hoja tras otra, y apenas sospecho de dónde venía la fuerza que era objeto inmanejable para ser breve o prolijo en mis frases. Solo tenía que escribir, porque me fue prescrito con tiza blanca en pizarra negra, sobre qué, a pesar de qué y quién, por qué, y recontado para que sirva a quién. Libros alineados lomo con lomo, un estante de madera cerrado a derecha e izquierda les da apoyo contra el paso del tiempo. A no ser que vuelvan a crecer lectores, me fueron expropiados hace tiempo. Y sin embargo, siguen gravitando. Esa es la suma. ¿Falta algo todavía que pudiera importar tras el punto final? Verano inflamado por el odio. Aquí sequía, allá grandes inundaciones,
Pensamos asustados por el derribo de imágenes en la primera, mientras que en muchos lugares ha comenzado la tercera, ensayo solo y ejercicio para el caso de guerra. Como siempre en agosto, en cuanto los campos han sido rasurados, la cosecha recogida y el trabajo del día satisfecho, me sentaba inmóvil en la sombra sobre una piedra. Mi mano izquierda sostenía la cabeza, el brazo se apoyaba en la rodilla. Así me sentaba, sentaba y sentaba, y contenía el aliento en este verano inflamado